Bueno, en este video lo que voy a explicar es el funcionamiento de este amplificador clase D, ¿cierto? Acoplado con transformador, pues el cual es conmutado, pero pues ya en este caso es conmutado por corriente y no por voltaje, como vimos en un video anterior. ¿Listo? La esencia básica del funcionamiento es la misma, así que pues no me voy a centrar tanto como en detalles, ¿sí? No va a ser tan técnico, ¿sí? Ya que pues eso pues ya se explicó. ¿Listo? Entonces, inicialmente la corriente de entrada pues tiene esta forma, ¿cierto? Donde aquí a la entrada pues hay una corriente que está conmutando, ¿cierto? Entre semiciclo positivo y negativo, de la misma forma que pues como lo hacía el voltaje. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, aquí para ver la corriente IC1 y IC2, pues entonces vamos a analizar qué pasa aquí en los puntos, ¿listo? Entonces, durante este semiciclo positivo, entonces la corriente ¿cómo va? Fluiría de esta forma. Punto, bobina, sigue, ¿cierto? Entonces aquí al secundario, ¿qué veríamos? Bobina, punto y sigue. Eso quiere decir que estaría entrando una corriente a la base de, digamos, vamos a llamar a este transistor Q1, ¿cierto? Al entrar una corriente a la base de Q1, esto lo lleva a saturación, ¿cierto? Por lo tanto, fluye por acá una corriente IC1, ¿cierto? Que pues obviamente como no es una corriente cambiante, pues lo lleva directamente a saturación. Entonces entra ahí por acá, la corriente fluye, aquí venía punto bobina, aquí va bobina punto, va hacia la base, lo satura, ¿cierto? Y pues pone una corriente de saturación directamente acá, sobre el colector, que sería esta, ¿cierto? De la misma manera, durante ese mismo instante de tiempo, pues aquí a este lado del bobinado secundario vendría una corriente. Bobina punto, o sea, así, bobina punto, y iría a tierra. O sea que la corriente en este caso estaría saliendo de la base del transistor, ¿sí? Por lo tanto, pues este transistor que le vamos a llamar Q2 no estaría en funcionamiento, es decir, estaría en corte. Por lo tanto, no hay una corriente que fluya por el colector 2, es decir, se mantiene en cero, ¿listo? Para el otro semiciclo, entonces sería lo mismo, pero ahora cambiamos, ¿sí? Cambian los papeles de los transistores. Simplemente, semiciclo negativo, la corriente iría bobina, punto y sigue, ¿cierto? Entonces aquí es lo contrario, punto, bobina y sigue. Entonces, vendría en Q1 vendría punto, bobina y a tierra. La corriente sale de la base de Q1, por lo tanto, pues no hay una corriente que fluya por IC1. Entonces la corriente se va aquí a 0. ¿Listo? Para IC2, entonces, ¿qué pasa? Ahora la corriente viene punto, bobina y sigue. Es decir, va entrando a la base de Q2. Por lo tanto, una corriente, ¿cierto? Que viaja en este sentido. Y pues fluye, obviamente, ¿cierto? Entonces, esta corriente como es fija, pero la corriente que acá, pues como es fija, entonces pues pone una vez una corriente de saturación por acá, ¿cierto? Que también es fija, que sería esta, ¿listo? Y ya pues ya después vuelve al semiciclo positivo y se repite así sucesivamente todo. Listo. Miremos el tema de los voltajes. En un primer momento funciona, entonces dijimos Q1, una corriente de saturación que viaja así, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el transistor está en saturación, o sea que el voltaje está en voltaje de saturación, que sería este de acá, ¿cierto? El mínimo. Listo. Y en el colector 2, entonces, él está en corte, ¿cierto? Él está en corte, entonces hay un voltaje. Bueno, ya más adelante voy a explicar por qué este voltaje tiene esta forma. Por ahora solo es importante saber que hay un voltaje ahí, ¿cierto? Listo. Después vamos al semiciclo negativo. Entonces, durante el semiciclo negativo dijimos que funciona Q2. Es una corriente que fluye por IC2, ¿cierto? En ese instante de tiempo, ¿cómo está el voltaje colector emisor de Q2? Está en saturación, voltaje de saturación, que sería este, ¿cierto? Y como este no está funcionando, está en voltaje de corte. Es decir, hay un voltaje acá. Bueno, no exactamente de corte, obviamente. Hay un voltaje, sí. Que es lo mismo que en el caso anterior, ya voy a explicar por qué tiene esta forma. ¿Listo? Eso sería todo por este lado. Ahora, entonces vamos a analizar la corriente I0 y el voltaje B0. ¿Sí? Entonces, empecemos por la corriente. Listo. Entonces, en un primer momento hay una IC1, ¿cierto? Durante el semiciclo positivo. Y durante un segundo momento es que ya entra IC2, en el semiciclo negativo. Entonces, analizamos las corrientes. Primero, semiciclo positivo. IC1. IC1 viaja de BCC hacia tierra, en este sentido, en esta dirección. Entonces, si sale de BCC va punto, bobina y siguió, ¿cierto? Entonces aquí al otro lado, ¿cómo sería? Sería bobina, punto y sigue, ¿cierto? Entonces la corriente va en el mismo sentido que la referencia. Bueno, aunque aquí no la marque, la referencia sería la corriente fluyendo en este sentido que estoy indicando, ¿cierto? Entonces la corriente iría en el mismo sentido, entonces la dibujo igual. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un circuito tanque, ¿sí? Un circuito resonante, pues el cual me está filtrando pues todos los múltiplos, ¿cierto? Los múltiplos impares de la frecuencia fundamental de esa señal cuadrada. Por lo tanto, pues la señal sale senoidal, ¿sí? En español, va esta misma señal, pero senoidal, porque ya pasó por el filtro, ¿cierto? Entonces la dibujo igual. ¿Listo? Sería esta y C1.
Entonces repito, esta IC1 viaja durante el semiciclo positivo en este sentido, punto bobina, aquí entonces va bobina punto, sigue, la referencia está en este sentido, entonces la dibujo igual, pero pasa por un circuito resonante que la filtra, entonces es senoidal, ¿sí? Listo. Ahora, para el siguiente semiciclo, entonces entra IC2. IC2 va en este sentido, bobina, punto, sigue. Entonces aquí es punto, bobina, sigue. Entonces sería punto, bobina y sigue. Viajaría en este sentido. Este sentido es contrario a la referencia, porque la referencia, aunque no la anoté, dije que venía así. ¿Y cómo viaja la corriente para el semiciclo negativo? Así. Entonces iría en contrafase. Por lo tanto, en lugar de dibujarla así, la dibujaría hacia abajo, ¿cierto? Que sería esta parte. Pero lo mismo, como aquí pasa por el circuito resonante, la vuelve senoidal. Entonces la dibujo hacia abajo, pero senoidal. Listo. Ya con eso tendría la corriente I0, la corriente de salida. Listo, el voltaje de salida sería lo mismo, o sea, la misma forma de onda, ya que pues en resonancia todo eso está en fase, ¿sí? Corriente y voltaje están en fase. Entonces la dibujo exactamente igual. ¿Qué más faltaría? Bueno, faltaría mencionar entonces por qué los voltajes BC1 y BC2 tienen esta forma de onda. Sencillo, porque el circuito resonante es un circuito resonante paralelo, ¿sí? ¿Eso qué significa? De que como en un circuito paralelo todos los voltajes son iguales, ¿sí? Entonces, si en la carga el voltaje es senoidal, no hay más remedio de que todo lo que esté en paralelo, ¿sí?, también tenga un voltaje con forma de onda senoidal, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿sí? La carga está en paralelo con el bobinado secundario, es decir, ahí el voltaje es senoidal. Aunque no está físicamente conectado, ¿sí?, podemos decir que, digamos que el bobinado secundario y el primario están en paralelo, ¿sí? Entonces el voltaje también es senoidal. Y de la misma manera, pues como Q1 y Q2 trabaja cada uno para un semiciclo, digamos, cada uno tiene media forma de onda. Entonces, obviamente, uno tiene media forma de onda, el otro tiene la otra media, pero son de forma que senoidales. Entonces por eso estas formas de onda en el colector 1 y el colector 2 son senoidales. ¿Listo? Ese sería como el funcionamiento. Bueno, en el ejercicio que nos pide dos casos, un caso ideal y el otro caso con un voltaje de saturación. Entonces, pero pues yo solo voy a explicar como el caso con saturación, ¿sí? Ya que pues el otro es más sencillo. Entonces, con que se haga ese ya se podría hacer el otro más fácil. ¿Listo? Bueno, entonces dentro del material de la clase pues digamos que está no explícitamente esta ecuación, pero está algo parecido. Está algo que dice que BDC es igual a BCC y que BCC es igual a 8 IDC por RL' sobre pi cuadrado, ¿cierto? Entonces, como este caso no es ideal, ¿qué pasa? BDC no es igual a BCC, sino que BDC es igual a IDC, BDC es igual a BCC menos B de saturación. ¿Listo? Ese es el único cambio. Y con base en eso, ¿qué se puede hacer? Con base en eso se puede calcular IDC. ¿IDC quién es? Este valor de la corriente, ¿sí?, para IC1 e IC2, ¿cierto? Este valor de acá. Entonces, ¿tenemos todos los demás parámetros de la ecuación? Sí. Bueno, solo faltaría RL', que se puede calcular fácilmente, que ya sabemos que es M sobre N al cuadrado por RL. Por acá el enunciado da el valor de RL y de M sobre N. Entonces eso da que 12.5, ¿listo? Si hacemos el cálculo, IDC daría esto. ¿Listo? Entonces ya con eso tenemos IDC. Muy bien. ¿Qué más? También hay otra ecuación, la cual nos dice que la corriente, ¿sí?, la corriente acá en la carga, sobre la carga, es igual a M sobre N por IDC, ¿sí? Bueno, por IDC por una función auxiliar, ¿cierto? ¿Y cuál es esa función auxiliar? Es esta misma que ya habíamos visto para el caso del conmutador de voltaje, ¿sí?, que dice que el voltaje en el secundario es BCC menos B de saturación por N sobre M por todo esto. Bueno, ese es el voltaje en el secundario. Bueno, para ese ejercicio, ¿sí? Lo estoy hablando para ese ejercicio en este momento. Recordemos que era lo que pasaba ahí. Entonces, todos estos valores que son los múltiplos impares de la frecuencia fundamental, ¿cierto?, se cancelaban. ¿Por qué? Se cancelaban cuando ya pasamos el circuito resonante. ¿Y eso por qué? Por el filtro, simplemente por el filtro, porque este circuito actúa como un filtro, ¿cierto?, que me va a dejar solo la frecuencia fundamental. Entonces me quedaba que en el voltaje de la salida sería BCC menos B de saturación por M sobre N por 4 sobre pi. En este caso pasa lo mismo, pero con la corriente, ¿sí? Recordemos que la relación entre primario y secundario respecto de voltaje y corriente son inversas. Entonces, por ejemplo, acá era el voltaje que tenía aquí en el primario por N sobre M. Aquí es la corriente que tengo, pues acá a este lado, ¿cierto?, a este lado del circuito,
por m sobre n, ¿sí? Porque son inversos. Aquí es n sobre m, acá es m sobre n. Por la corriente que tengo, digamos, en el primario, por 4 sobre pi. ¿Ok? Y todo lo demás, de la misma manera que expliqué en ese ejercicio, pues se cancela, por decirlo así. Esa sería la corriente de salida. ¿Listo? Que nos da este valor. Ya conociendo la corriente de salida, pues uno puede calcular por la idea muy sencillo el voltaje de salida. Bueno, obviamente cuando digo la corriente de salida es el valor pico, ¿cierto? Esa corriente de salida. Para calcular el voltaje de salida, simplemente le doy corriente de salida por resistencia de carga. Daría pues este voltaje, 32.25, obviamente haciendo referencia al valor pico. Y ya lo único que quedaría por calcular sería la eficiencia. Como sabemos, eso es potencia en la carga sobre potencia suministrada por la fuente. La potencia en la carga es voltaje al cuadrado sobre 2RL. La potencia suministrada por la fuente es VCC por IDC. Tenemos VCC, sí, por acá lo del enunciado, 24 voltios. Tenemos IDC, sí, es este mismo valor que ya calculamos previamente. Listo, y da 54.48 watts para este caso. Entonces, simplemente haciendo la división, ¿cierto? De 52.2 potencia en la carga sobre 52.48 potencia suministrada por la fuente, da 0.9581. Eso quiere decir que este amplificador tiene una eficiencia aproximadamente del 95-96%. Y listo, ese sería pues todo este ejercicio como tal.